Bendiciones. Reciban un caluroso abrazo de su servidor, el pastor Chito Rendón. Y hoy pues muy contento porque estamos iniciando una nueva serie, ¿verdad? Que voy a introducir en un rato. Bueno, siempre será mi deseo pedirle a Dios que seas prosperado en todo, pero así como prospere tu alma. Recuérdalo. Bien, acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque siempre nos hablas, siempre nos buscas, siempre tienes palabras de vida eterna. Señor amado, que en estos discipulados podamos escuchar tu voz, habla al corazón y podamos, Señor, tener ese temor reverente hacia ti y ese amor hacia tu presencia y hacia tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, entonces, hoy estamos iniciando una nueva serie. La temática son varios discipulados para poder completar el conjunto de de lo que hoy traigo. Este tema, bueno, quiero ser muy honesto contigo, los libros memoriales. No es la primera vez que lo predico. En el año de la pandemia, o sea, hace ya casi 4 años, hice una serie acerca de este tema, pero después de revisarlo, me doy cuenta cómo adolecía en la calidad de la presentación, incluso la disertación. En cambio, ahorita que siento que me estoy más emocionado, tal vez porque me hizo recordar que en esos tiempos de la pandemia había dentro del ambiente un deseo de buscar a Dios, pero también había un deseo de saber qué nos está pasando. Bueno, ¿qué es eso de los libros memoriales? Bueno, aquí tenemos que introducir algo. El canon bíblico, o sea, la escritura, en lo que le conocemos la Biblia, es un conjunto, es una biblioteca divina, donde están registrados 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, en su conjunto son 66. 30 escritores y alrededor de 3 idiomas distintos. En un lapso de 2000 o 3000 años entre el primero y el último que se registró. Pero estos no son los libros memoriales que hoy traigo, sino que la Escritura hace mención de que Dios dice que deben de registrarse algunas actividades que a lo largo de la vida de las personas o a lo largo de la vida de la iglesia tienen que registrarse y que de alguna manera estos van a ser abiertos para que nosotros podamos dar cuentas en pues cuando estemos delante de Él. Y esto es como Él dice, mira, ¿quieres verlo? ¿Quieres saber que nosotros llevamos un registro de todo lo que tú haces? Aquí está, ¿verdad? Bueno, pero disfrutemos, porque vamos a descubrir que dentro de estos libros, que yo le he llamado memoriales, es porque llevan memorias de alguna forma, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dónde encontramos el verso que habla acerca de los libros? En Apocalipsis 20:12. En el momento cuando estemos delante del Señor en el juicio del gran trono blanco, dice que se van a abrir estos libros. ¿Dónde lo dice? Bueno, léalo conmigo. Entonces, dice de esta manera en el verso 12 del capítulo 20 de Apocalipsis. Aprovecho para pedirte algo. Trae un cuaderno, un lapicero y escribe. Si el Señor se daba el gusto de registrar y escribir mucho de lo que pasaba, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros con su palabra? Y cada vez que tú escuches una porción bíblica que te sacude, que te dice, esto es mío, pues escríbelo. Y de esa manera lo vas a disfrutar después porque se va a retener incluso. Bueno, pero dice el verso así. Y vi a los muertos, grandes
y pequeños de pie delante del trono. Y los libros, oye esto, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Bueno, más posteriormente voy a hablar un poco más acerca del libro de la vida, pero aquí lo que me interesa es que hay varios libros y nosotros dejamos de estar con este interés de saber qué es lo que se va a registrar en cada uno de estos libros o de qué es lo que está hablando en cada uno de estos libros. Si bien es cierto que el Padre nos dejó ese canon bíblico con cartas, por ejemplo, del caso de Pablo, o rollos de los que escribían en la antigüedad cada uno de los diferentes patriarcas, para que sirvieran para nuestra conducta, para nuestra dirección, o sea, sus promesas bíblicas, ¿cómo no Él también va a registrar mucho de lo que hacemos? Y esto es Él hace conocer que este es algo de que es su carácter o es su forma de ser para podernos presentar cómo es esto. En tanto es así que Él ordena que se debiera de escribir para poder inscribir en alguno de estos cánones o rollos, personajes o pueblos o personalidades, ¿verdad? Por ejemplo, Éxodo 17:14 dice de esta manera: entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto, mire, es una orden, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. O sea que aquí ya encontramos que definitivamente el Señor tiene libros memoriales. Y aquí podríamos pensar que de ahí sale el término, el libro de las memorias. Que algunos de los reyes decían, jálenme las memorias del reino. Y se ponían a leer lo que sus antepasados o lo que pasó en su reino. Es como llevar un acta de los hechos o de lo que hicieron las personas. Y aquí es muy importante que lea que aunque Dios registra en los libros como para que quede para la perpetuidad, en algunos casos Él borra, dice, como Él dice, yo quiero borrar la memoria de Amalek. Los amalecitas fueron terribles en este sentido. ¿Por qué es que Dios quiso borrarlos? Muy sencillo, porque cuando ellos estaban en su peregrinaje a través del desierto, puede imaginarse que los amalecitas descubrieron que los israelitas en su caravana dejaban en la retaguardia, o sea, al final, pues a los endebles. Ahí sí que iban los viejitos, las mujeres y los niños, ¿verdad? Entonces ellos vinieron y atacaban por atrás. Entonces el Padre vino y decía, ¿cómo es posible que estos no respetaban, no tenían el valor de enfrentar de frente, ¿verdad? Confrontar? No, por atrás. Y esto, definitivamente el Padre hizo, esto es vergonzoso, bórrenlos de la faz de la tierra. Y bueno, a lo largo de la historia dice que quedaron tribus amalecitas que se volvieron a levantar y el Señor nuevamente insistió en que fueran borrados, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, pero nuestro interés hoy, ¿por qué escribir estos registros? Y el Señor, así como nos dejó un canon bíblico, Él sabía que era necesario dejar plasmar muchas de las cosas que Él decía para que quedaran grabadas. Por ejemplo, cuando Él escribió, cuando Él habló inspirando a Habacuc, Él le decía de esta manera, habla conmigo en Habacuc capítulo 2, verso 2. Dice así, escribe la visión, le decía, y grábala en tablas,
Pero ¿cuál es el objetivo de escribir y grabar? Para que corra el que la lea. O sea que, para que darle dirección a aquel que encuentre estos registros. Y de esta manera saber de que, pues de alguna manera, es importante que Dios dijo, yo voy a dejar plasmado mucho de lo que yo quiero para con mi pueblo. Por ejemplo, la revelación de Jesucristo en Apocalipsis, cuando el Señor dice que toma a Juan el apóstol y estando él en la isla de Patmos, pero él fue traspuesto. Y él dice que él logró ir en el tiempo, en el futuro, y logró ver cosas del futuro. Y dice que cuando él estaba viendo, dice que aquí lo encontramos en Apocalipsis 1:11, que el Señor le decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, ¿verdad? Y él, pues obviamente aquí quedó registrado en lo que nosotros conocemos como Apocalipsis capítulo 2 y 3, y posteriormente él dice, escribe todo lo que estaba en los pues registros hasta el capítulo 23, 22, que habla acerca de la tribulación posterior, ¿verdad? O post-apocalíptica, que se le llama. Es curioso, ¿verdad? Porque dentro de los registros estos, como una figura, dice que Juan el apóstol estaba escribiendo cuando estaba registrando esto del Apocalipsis, y dice que había un rollo que le dijo el Señor, cómelo. Y él, pues en el espíritu, él lo comió y dice que lo sintió con sabor amargo. Y él le dice, esa amargura que tú sientes es porque los tiempos que vienen van a ser de mucha amargura. Bueno, entonces, si es tan importante el tener estos libros memoriales, debemos de comprender o por lo menos tener el interés de saber qué dicen cada uno o por lo menos qué es lo que se registra. Y cuando uno mira la escritura, hace referencia de 17 veces términos de estos libros. Algunos de estos, pues, aunque tienen dos nombres distintos, son el mismo, pero por lo menos hay que interpretarlos con el nombre como fueron en ese momento escritos. De esta manera, de estos libros memoriales, encontramos el principal en todo esto, es el que está al centro de su pantalla, el libro de la vida. De ahí tenemos el libro del pacto, el libro de la profecía, el libro de los fieles, el libro de la verdad, el libro de la ley, el libro de los que temen al Señor, el libro de las batallas, el libro de Yahvé o el libro de Jehová o el libro del Señor, libro de las lágrimas, el libro de las obras. Este libro de las obras es muy importante también. El libro de la vida del Cordero, el libro de los primogénitos, el libro de las memorias, es otro libro muy importante. El libro de los vivientes, el libro de los justos y el libro de los que piensan en su nombre. Bueno, entonces, ya después de esta introducción, entremos a comprender cada uno de estos libros. Bueno, como les mencioné, el principal en todos estos es el que está en el centro de su plantilla en la presentación, que es el libro de la vida. Y pues estos libros nos van a llevar a comprender por qué debemos nosotros continuamente de ponernos a cuentas con el Señor, porque todo esto queda registrado de alguna manera. Bien, entonces, ¿dónde aparece el libro de la vida? Pues lo vimos hace un par de plantillas cuando hablamos acerca de que los libros fueron abiertos. Entonces, ¿cuándo es que se abre este libro? Pues cuando se presentan todos en un juicio, que es el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Que es el juicio del Padre, ¿verdad? Y él dice que estaba él sentado con pues el Señor, ¿verdad? Muy interesante es entender esto. Acuérdese,
hay tres juicios que aparecen como si fueran tres tronos. El juicio del Padre, que es el juicio del gran trono blanco, el juicio del Hijo, que es el tribunal de Cristo, que es cuando todos los creyentes, todos los que mueren en Cristo Jesús, van a ser recompensados y tienen que presentarse delante de Él. Pero también habla en 1 Corintios capítulo 16, cuando habla acerca de la Santa Cena, que está el juicio del Espíritu Santo. Y ese juicio es como el momento cuando el Espíritu Santo nos hace sentir el deseo de ponernos a cuentas continuamente con el Señor. Siempre estar a cuentas con el Padre. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en vida, ¿verdad? Bueno, pero estando aquí en el gran trono blanco, dice que se abrió este libro. En el verso 15 de Apocalipsis 20 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, en este gran trono, posiblemente estemos todos presentes, solo siendo acto de presencia para ver ese juicio terrible de los que no están escritos en él. ¿Por qué la importancia de tener la seguridad de ser, de tener la seguridad de participar en este registro del libro? Porque son aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Tal como lo dice 1 Pedro 3:18, cuando dice de esta manera. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Y aquí está, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Poder comprender de que realmente el libro de la vida es, llamémosle así, el libro de los salvos, el libro de los que han sido comprados por precio. Y posteriormente vamos a ver que el mismo libro tiene otro nombre. Y ahí explica un poco más acerca de los que están dentro de este libro. Bueno, pero ¿dónde se menciona este libro? Bueno, se menciona cuando Pablo, por ejemplo, hace referencia de aquellos creyentes que han vivido en su época dando testimonio de Jesucristo. Mire cómo dice en Filipenses capítulo 4, verso 3. Dice de esta manera. Estas mujeres, aquí está hablando, cuando Pablo escribió esta carta, él hace mención de un grupo de mujeres que de alguna manera las mujeres fueron las que ayudaron a que él pudiera llevar este evangelio a las diferentes sinagogas. Estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, pero miren, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea que Pablo tenía esa seguridad de que aquellos que le sirven a Dios y que reconocen la sangre de Jesucristo en sus vidas, van a estar escritos en el libro de la vida. Pero también Apocalipsis menciona que muchos de estos pueden ser borrados. Son aquellos que comprometieron su vida, buscaron al Señor, pero le dieron la espalda al Señor. Y obviamente cuando le dieron la espalda, prácticamente ya dice el Señor, ¿qué puedo hacer? Me está negando, ahora ya no cree que yo soy el Salvador, ¿verdad? Entonces, usted dirá, ¿y dónde dice esto? Bueno, en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, dice de esta manera. Aquí está hablando, pues, acerca creo que la iglesia Sardis, y dice de esta manera. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre
y delante de sus ángeles. Entonces, cuando uno lee que el nombre, dice aquí Apocalipsis 3:5, el nombre de aquel, de alguna persona que no salga vencedora puede ser borrado, podríamos entonces prácticamente concluir que la salvación se puede perder. Por supuesto. Obviamente, en la omnipresencia del Padre, Él sabe quiénes van a ser salvos y Él los tiene guardados, pero Él sabe quiénes, aquellos que tomaron el nombre de la salvación, prácticamente lo menospreciaron. El ejemplo es, por ejemplo, Esaú. Es un clásico ejemplo de que él, siendo el primogénito de aquellos que tenían la oportunidad, de aquel que tenía la oportunidad de ser llamado bendecido de su padre Jacob, él menospreció la primogenitura, cambiándola por un caldo, por una sopa de lentejas. O sea que usted dice, ¿y será posible? Mire, después de la pandemia, hoy sí yo puedo decirle que muchas cosas son posibles. He encontrado tantas personas que se voltearon y le dieron la espalda a Dios pensando por su situación económica cambió, o sea, su economía cambió. Familiares murieron y el concepto era decir, no, Dios no está conmigo, Dios no está conmigo. Y prácticamente eso es, pues yo le llamaría una forma, ¿por qué buscas tú a Dios? ¿Cuál es la razón por la que buscas al Padre? ¿Porque te ofrece estabilidad económica? ¿Porque te ofrece que no te va a hacer falta nada? ¿Porque te ofrece que vas a ser feliz? Pero ¿y si vienen problemas? ¿Y si de repente tienes que entrar a una etapa de escasez? ¿No te das cuenta que muchas de las pruebas es para fortalecer nuestro carácter y poder confiar que Dios está siempre pendiente y quiere que nosotros tengamos un carácter? ¿Por qué? Para que podamos serle útil, que seamos útiles en el siglo venidero. Bueno, entonces el libro de la vida, entremos ahora al segundo libro que menciona la Escritura, que es el libro de la vida del Cordero. Así le llama en Apocalipsis 21:27, que por cierto, este es el mismo libro, aquí dice el libro de la vida del Cordero, es el mismo libro que menciona el libro de la vida. Pero, ¿por qué le llama la vida del Cordero? Bueno, entonces dice en este verso 21:27 de esta manera. Acerca de, aquí está hablando quienes van a entrar a esta ciudad celestial, a la Nueva Jerusalén, o quienes van a ser salvos. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida, es el mismo que vimos, pero ahora le llaman del Cordero. Y este mismo, pues, de este mismo libro se hace mención en unos capítulos antes, Apocalipsis 13:8, de esta manera. Y la adorarán, aquí está hablando de la bestia, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Usted dirá, bueno, entonces, decídase, pastor, o se borran o no se borran. Bueno, pero da la impresión que definitivamente el Padre a algunos los ha destinado para que puedan participar de la salvación. Pero el Padre nos da libre albedrío. Y aquel que decide prácticamente darle la espalda, no hay ya más remisión para él, porque aquel que conoció el poder de la sangre de Cristo, él prácticamente le está diciendo, yo le doy la espalda. Entonces, de alguna manera, el que estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, prácticamente decide negar. Entonces, tiene que ser borrado. Y yo le pido a Dios que nosotros podamos hoy tener esa certeza que el Señor nos ama, y por cuanto Él nos ama, Él no quiere que ninguno perezca, dice la Escritura, sino que todos se arrepientan para poder alcanzar la salvación.
Y nuevamente, ¿cómo se alcanza la salvación? Pues creyendo en Jesucristo. ¿Por qué le llaman el libro de la vida del Cordero? ¿Verdad? Porque el Cordero fue presentado como Cordero inmolado, dice, como un sacrificio único, perpetuo, para salvación. Mire cómo dice Isaías capítulo 53, verso 7. Aquí está hablando de Jesús. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. Y literal, así se presenta Jesucristo cuando están las historias o los anales de los evangelios, que él llegó sin hacer manifestación, sino que yo soy libre, yo no he hecho nada, sencillamente callado, es llevado al matadero como oveja ante sus trasquiladores. Permanece muda, no abrió él su boca. Y solo cuando le preguntaban, por ejemplo, y tú dices que eres el rey de los judíos, bueno, tú lo dices también. Entonces, prácticamente él enmudeció, pero sabía por qué él estaba, pues, perpetuando algo que el Padre le había pedido. Hay incluso este concepto del cordero inmolado. Jesucristo, él sabía que se tenía que presentar como un cordero. En Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús, aquí está hablando Juan Bautista, cuando vio a su primo que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es curioso porque, acuérdense, él fue conocido, incluso Juan el Bautista hablaba aquí el Cordero de Dios, y seguramente sus discípulos o muchos de los que estaban alrededor lo miraban a él va a ser como el Cordero, él es como la ofrenda para Dios, pero nunca lo asociaron que el Cordero tenía que ser trasquilado, que el Cordero tenía que ser prácticamente derramado su sangre en un altar. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y esto fue lo que fue un shock para muchos, porque miraban a Jesús como rey y no como una ofrenda que iba a ser prácticamente derramada su sangre en todo sentido, ¿verdad? Entonces, hermoso saber que por eso es que nosotros entendemos que hemos sido comprados por un alto precio. Y el precio es la sangre de Jesucristo. Oye, tú fuiste comprado por la sangre de Jesús si le entregas tu vida a nuestro amado, al Señor, y le abres tu corazón para que Él more y su Santo Espíritu more en ti. Gracias, Padre, por estos dos ejemplos de cuando nos dices cuánto amas tú y cuánto quieres que seamos escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. Bueno, pero miremos ahora otros libros. En Éxodo, capítulo 24, verso 7, se habla de otro libro que el Señor le llama como el libro del pacto, ¿verdad? Entonces dice de esta manera. Aquí está hablando de Moisés y dice de esta manera. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Entonces cualquiera podría haber dicho, eso era la Torá. Sí, pero acuérdense que en ese momento todavía, cuando él lo estaba leyendo, acuérdense, no había una Torá, no había un canon bíblico, no habían el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, no, ellos estaban viviendo el Éxodo, ¿verdad? Pero lo que sí habían eran registros de mandamientos. Inclusive, Abraham menciona que él se regía por medio de los mandamientos de Dios. Y seguramente que estos libros, estos registros estaban, o mandatos, estaban registrados en algunos rollos. Y estos eran los que se llevaban de un lugar a otro. Pero el Señor hace mención que para él era un pacto este libro. Entonces, el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y desde ahí ya se hablaba del Cordero. Inclusive acuérdense que con Abraham, porque lo que él encontró en sustitución de su hijo cuando estaba en el altar, Isaac, fue un carnero que es similar a un cordero. Y dice aquí,
he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas las palabras. Y es porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto lo decía desde ese entonces. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Y de esto logramos entender que el Padre siempre quiso establecer con ellos actos de compromiso. Pactos donde Él decía, bueno, yo voy a hacer algo por ustedes, pero ustedes hacen también algo por mí. O sea, y ahí encontramos que hay varios pactos, pactos condicionantes, pero hay varios pactos que son incondicionantes, o sea, sin condición alguna. Él sencillamente, Él hace algo por amor. Por ejemplo, Él hizo pactos con cada dispensación diferente. Desde el paraíso, cuando estaba con Adán, Él hizo un pacto con Adán. Después, con cada diferentes patriarcas, Él hizo pactos distintos. Si usted me acompaña, vamos a ver de dónde vemos este concepto donde es que Dios es un Dios de pactos. Entonces, por ejemplo, con Adán 3:21, Él dice que Él hizo un pacto que les dice, cuando yo venía aquí al paraíso, yo descendía y estaba delante de ustedes continuamente. Ahora, ustedes van a tener que salir y van a tener que ser cubiertos. Y por medio de una cobertura, por medio de un sacrificio. Desde ahí empieza dando el concepto de que la cobertura por medio de un sacrificio, ¿verdad? Y entonces Él dice que Él los cubrió con piel. ¿Por qué menciona que los cubrió con piel? Porque era un piel de alguien que es un ser animal vivo que tuvo que derramar su sangre y para que sean cubiertos. Entonces desde ahí Dios establece un pacto de protección si ellos se mantenían bajo esa cobertura a la hora que salieran del paraíso. Después encontramos, por ejemplo, el pacto noético. Digamos, el pacto adánico es un pacto condicionante, o sea, Él los cubre si ellos se someten a esa cobertura. Pero está el pacto noético, que es un pacto incondicionante. O sea, ahí no hay condición, donde Él dice, yo establezco un pacto con nosotros, con vosotros, y nunca más, dice, volveré a exterminar toda carne en la tierra por aguas de diluvio, sea por anegamiento o por inundación. Por supuesto, eso no quita que dice que la tierra va a recibir un exterminio por fuego. Así lo dice en la carta cuando escribió Pedro, ¿verdad? Pero aquí encontramos un pacto que Dios hizo con ellos y quedó pues como reflejo de ese pacto es el arco iris. Bueno, sigamos viendo. Después encontramos con Abraham, Él hizo un pacto, que le dijo, te voy a bendecir. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. Y mira hacia el cielo y mira hacia abajo las estrellas, la arena del mar, y así será tu descendencia. Y bendito sea Dios por esa descendencia, porque nosotros, los gentiles, nos colamos dentro de esa ramificación de Abraham. O sea, por eso llamamos a Abraham como el padre Abraham, ¿verdad? Porque tuvo muchos hijos y nosotros somos injertados. Bueno, asimismo encontramos también que Dios hizo un pacto mosaico con Moisés, por ejemplo. O el pueblo de Israel, lo acabamos de leer hace un rato, pero también lo rectifica en Deuteronomio 29:9. Guardad pues las palabras de este pacto y ponlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. En todo lo que hagan van a ser prósperos. Pero guarden las palabras del pacto. Bueno, también el Señor hizo un pacto con David, llamado el pacto davídico. Segundo Samuel 7:16 dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono siempre será establecido para siempre. Él hizo un pacto eterno con David. Por eso es que hablamos que David, su perpetuidad, nosotros debiéramos estar en ese linaje
decir, Señor, yo quiero participar de ese linaje de David. Bueno, y como Jesús está dentro de esa rama genealógica, Él nos hace llamar hermanos. Y después tenemos el último pacto, que es el pacto, otro pacto incondicional, que es el nuevo pacto. Esto lo encontramos en Jeremías y también en Marcos 14:24, donde Él dice de esta manera, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, derramada por muchos. Por eso es que cuando tomamos la Santa Cena, decimos, esta copa representa la sangre del Cordero, que es el nuevo pacto que hizo por nosotros, que tomándolo con ella, continuamente hacemos memoria de lo que Él hizo y por medio de ese sacrificio limpiamos. Qué lindo, ¿verdad? Saber que Él nos dice que nosotros limpiamos nuestra vida y nuestro caminar en Él. Bueno, rápidamente entremos hoy al cuarto libro que traigo para ustedes, ¿verdad? El nada menos que el libro de Jehová. Bueno, realmente no aparece el libro de Jehová como tal, o el libro de Yahvé, pero le vamos a llamar el libro del Señor, porque de alguna manera el Señor hace mención que es un libro. Ustedes dicen Éxodo 32:33. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. O sea que, ¿cuál podría ser este libro? Podría ser el libro de la vida. O sea que desde antes, aquellos que pues buscaron al Señor, se alinearon a Él, aunque no haya nacido Cristo, pero se presentaron como una ofrenda para con Dios, fueron escritos en un libro. Ahora nosotros, como el nuevo pueblo gentil, somos agregados por medio del libro del Cordero, por medio de su sangre, vamos a ser incluidos en este libro. Qué lindo, ¿verdad? Saber que el Señor ama de esta manera a aquellos que le buscan. En Deuteronomio, capítulo 9, 13 al 14, dice de esta manera. He visto a este pueblo y en verdad es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruye y mire, y borre su nombre de debajo del cielo, y de ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos. ¿Qué cosa? Porque Él estaba diciendo a Moisés que Él era capaz de encontrar otro pueblo que no fuera tan rebelde como los hebreos. Pero bendito Dios por Moisés, porque dice que Él mismo se puso delante de Dios, entre el Dios y el pueblo, diciéndole, no considere su pecado, sino quítame la vida y yo me presento como un sacrificio por ellos. Prácticamente Él estaba haciendo la figura de lo que hizo Jesucristo. Y por eso Dios, cuando vio esa acción, no dijo, bueno, si ellos se mantienen y al que me busca de todo corazón, lo dejaré escrito en el libro de la vida o en mi libro, ¿verdad? Es lindo saber de que el Padre, cuán amor nos ha dado el Padre, que a nosotros ahora como cristianos, pues tenemos a Jesucristo. Pero el Padre, Él seguirá buscando y seguirá creyendo que el pueblo hebreo, el pueblo israelita, se va a convertir para Él. Para eso, usted sabe cuál es el propósito de ese libro, de esos capítulos que hablan tribulacionarios o de la tribulación que viene de Apocalipsis. Eso es para atraer. Ese libro no fue escrito para los creyentes, por lo menos del capítulo 4 en adelante, no fue escrito para la iglesia. Bueno, el capítulo 4 y parte del 5 sí habla de la iglesia, pero cuando habla de la tribulación y la gran tribulación, no es para la iglesia, es para el pueblo hebreo y cómo es que Él va a provocar que se volteen
y lo reconozcan como Dios. Entonces, él desde tiempo atrás hace mención que aquel que no lo busca va a ser borrado de sus libros. Ese es el libro del Señor. Mire cómo dice Isaías 48:19. Sería como la arena tu descendencia y tus hijos como sus granos. Esta es como la promesa que se le dio a Abraham. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre en mi presencia. Pues aquí prácticamente le está amonestando, diciendo qué es lo que pasó con ese pueblo que se rebeló. Pero aquí estamos hablando en el tiempo de Isaías. O sea que ese pueblo fue rebelde también. O sea, a pesar que el Señor quería presentarse, el pueblo se rebelaba. Y le dijo, van a ser borrados de mi presencia. O sea que sí hay posibilidades de que uno pueda perder la presencia de Dios. Y ese era el temor de David. David el rey, si algo él, por eso es que yo miro cómo es que Dios lo atrajo con lazos de amor, porque él descubrió la forma de poder presentarse delante del Padre. ¿Y cómo? Arrepintiéndose. ¿Cómo? Reconociendo sus pecados. Mire cómo dice el Salmo 51, verso 3, vamos a leer el verso 9 y el verso 11 también. Y dice así. Porque yo reconozco mis transgresiones. David decía, yo reconozco que he pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. Señor, yo me arrepiento. Y dice en el verso 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. El mismo David sabía que, así como el Señor lleva registro de nuestros pecados, a aquel que se arrepiente y se pone a cuentas, ¿sabe qué hace Dios? Borra esas iniquidades. Él dice, es más, Jesús mismo, también Isaías se encuentra, dice que aquel que se presenta delante de Dios, esos pecados son llevados al fondo de la mar y el Señor ya no se acordará de ellos. Así lo dice. Pero ¿por qué que hay que estar haciendo, Señor? Perdóname, perdóname. ¿Y cuál era el gran temor de David? Lo que dice en el verso 11, Isaías 51. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo Espíritu. No quites de mí tu santo Espíritu. No borres, no me borres de ese libro. Aleluya. No me quites de tu presencia. Hermoso esto. Bueno, sigamos viendo y ahora vamos a ver un libro más, que es el libro de las batallas, ¿verdad? ¿Qué es eso del libro de las batallas? Bueno, en Números 31, 14 dice de esta manera. Por tanto, se dice en el libro de las batallas, dice, de Jehová. En otras versiones dice que es el libro de la guerra, ¿verdad? Pero vamos a ponerle batallas. Lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. O sea que da la impresión que el Señor lleva un registro de las victorias que hizo con el pueblo de Israel. Pero yo pensaría que podría él también un registro de tener nuestras victorias, de las batallas que hemos tenido. Yo creo que sí. Aquí en el Mar Rojo, usted sabe cómo partió el Mar Rojo y fueron los egipcios pues sumergidos cuando se cerró. Pero eso de en los arroyos de Arnón es otras batallas, cómo es que él destruyó a los amonitas. Y el Señor dijo, este pueblo también, él lo detestaba, él aborrecía a los amonitas. Y aquí habla de cómo, pues, la victoria del Señor. ¿Por qué? El Señor nos dice, ¿por qué escribe un libro de las batallas? Porque Él hace recordar que Él es, en medio de todo, Él es un guerrero. Nuestro Padre Celestial, Él batalla por nosotros. Él conoce que estamos atravesando guerra. Y así lo dice el Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso, decía David. El Señor poderoso en batalla. Por supuesto que David, si alguien conocía
de un Dios todopoderoso en batalla era él. Por eso en 2 Samuel 5:10 dice, David se engrandecía cada vez más. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Sabe que el término Dios de los ejércitos, o sea, prácticamente el Dios de las batallas, es Sebaot, ¿verdad? Eso significa Dios de los ejércitos, Dios de las batallas, nuestro guerrero, gran guerrero en jefe, ¿verdad? Fuerte y valiente, que él pelea con espada, pero la espada ahora es la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios nosotros podemos tomar autoridad. Oye, por medio de la palabra de Dios podemos tomar autoridad de lo que Dios tiene que decirnos. Recuerda una cosa, aquel que ama su palabra o lo que Dios dice, Él te dice, yo te voy a vestir con la armadura del soldado, pero un soldado de guerra que tiene yelmo, que tiene coraza, que tiene escudo, que tiene espada, que tiene sandalias, ¿verdad? Y que pueda caminar, guerrear por el nombre del Señor. Aquel que guerrea con la palabra de Dios es porque tiene, oiga esto, hambre por su palabra. Mire cómo dice Jeremías 15:16. Dice de esta manera. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía, dice el profeta. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos, Dios Sebaot, Dios de los ejércitos. Él sabía que era en su palabra dentro de nosotros que nos puede transportar, transformar, llevar a una dimensión distinta. Yo hoy le pido a mi Padre que convierta tu vida en un personaje de Dios, que quede registrado sus obras, tus hechos, todo lo que tú haces en esos libros memoriales que Él tiene. Bueno, mis amados, con esto hemos finalizado y hoy pues hemos visto nada menos que estos 5 libros, el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, el libro del Señor, el libro del pacto y el libro de las batallas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre mío, hoy visita a aquel que ha estado escuchando este mensaje. Derrama tu santa palabra en su corazón y que empiece a dar fruto. Y que podamos hoy tener el compromiso y el deseo, Señor, de saber que nuestros hechos, toda nuestra conducta, toda nuestra vida va a estar registrada en libros memoriales. Padre mío, que podamos tener conciencia de esto. Bendice a todo aquel que ha estado presente en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Sean todos bendecidos. Un abrazo.